Hola, 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 hola. ¿No sabes cómo funciona un if, un elif o el else? Bueno, si quieres saber todo eso y algunos truquitos más, quédate en este video y vámonos. Primero que nada, hay que saber la teoría del if. Ya, el if, ¿qué es un if? Es simplemente una pregunta que puede recibir dos respuestas, un sí o un no, o un existe o no existe, o un verdadero o falso. En el caso de que a ti te preguntaran, ¿te gusta comer? En el momento de que tú elijas la opción que sí, se va a desarrollar una determinada acción con un posible final a esa respuesta. Si tú eliges que no, se va a desarrollar otra acción diferente con otra posible respuesta totalmente diferente a la anterior. Así funciona un if. Además del if, también existe otra condicional, el if. ¿Qué es esto? Esto ya te abre un abanico más de opciones. Es decir, que si nosotros volvemos a la pregunta, ¿te gusta comer? En vez de responder sí o no, ya podemos abrir otro tipo de respuesta. Por ejemplo, ¿te gusta comer pan? ¿O te gusta comer chocolate? ¿O te gusta comer lentejas? ¿O no te gusta comer nada? Ya podemos abrir un abanico de posibles respuestas. Al tener el if, nos abre más posibilidades de hacer respuestas más específicas, ya no simplemente un sí o un no. Aunque también se pueden utilizar ese sí y no dentro de los el if. Es importante recalcar eso. Y por último, existe una tercera condicional que se llama else. ¿Esto a qué hace referencia? A un valor predeterminado que se va a cumplir en el caso de que el if o el if no se cumplan o no exista la respuesta para ellos. Es decir, si yo tengo la misma pregunta, ¿te gusta comer? Y las opciones son, ¿te gusta comer chocolate? ¿O te gusta comer pan? ¿O te gusta comer lentejas? En el caso de que mi respuesta sea, a mí me gusta comer dulces, eso va a activar el else, lo cual va a tener una respuesta predeterminada que decir, yo no te pregunté eso o qué bueno, no estaba dentro de mis registros. Es importante recalcar que else va a responder de manera predeterminada todas las interrogantes que if y el if no son capaces de responder o que no tengan una respuesta ya definida para eso. Bueno, para entender mejor cómo funciona un if hay que empezar a programar. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Una variable llamada número que va a contener el número 10. Ok, recuerden, esa variable número va a contener el número 10. Y ahora creamos nuestro primer if. Y seguido de eso sigue nuestra variable, la cual queremos aplicar la sentencia, y en este caso yo la quiero comparar con doble signo igual y el número 10. Y cierro con dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, esto traducido al español dice, si número es igual a 10, vas a ejecutar lo que siga abajo. ¿Y qué es lo que sigue abajo? Para entender que sigue abajo, hay que ver este espacio en blanco que sale por aquí. Eso dice que hay una tabulación. Eso nos da a entender que todo lo que está después de esa tabulación va a ser el código que se va a ejecutar si es que se cumple esta sentencia. En este caso vamos a hacer algo fácil, vamos a imprimir y un texto que va a decir sí, es el número 10 y con letras. ¿Ya? Bien simplecito. Si yo corro este código, ahora en la consola me dice sí, es el número 10. 10 es con Z. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo cambio el número y coloco solo el 1 y corro el código? Elimino esto para que se vea mejor y corro este código. Simplemente no aparece nada. ¿Por qué? Porque la sentencia ya no es correcta. ¿Ok? Ahora, para entender la otra manera de cómo funciona un if, es importante activar esta variable que yo tengo acá arriba, que es una lista. ¿Ya? Es una variable llamada lista que contiene una lista del 1 al 10. ¿Y cómo vamos a usar el if dentro de eso? De la siguiente manera, vamos a escribir la palabra if, nuestra variable número, y ahora se usa la palabra in.
y escribimos el nombre de lista, dos puntos. Y vamos a decir que si se cumple eso, va a imprimir si está. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán. Esto dice, si número, y esta palabra índice, está dentro de listas, se va a imprimir si está dentro de listas. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Esta sentencia dice, si el número está adentro de la variable lista, se va a ejecutar el print que dice si está dentro de las listas. Si yo corro este código, ahora dice, si es el número 10, se cumple la primera sentencia, y la segunda, si está dentro de listas, también se cumple. ¿Por qué? Porque el número 10 también está dentro. Pasa el efecto contrario. Si yo escribo 101, borro esto e intento correr el código nuevamente, ahora no pasa nada. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos se cumple. Pero, ¿cómo podemos hacer que se cumpla eso? Solo usando un if. De la siguiente manera, usando el not. Entonces, ahora se escribe un if, seguido de la palabra not, y escribimos número es igual a 10, dos puntos. Y imprimimos en la consola un texto que va a decir efectivamente no es igual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto dice que si el número no es igual a 10, se va a correr este código y va a decir efectivamente no es igual. Si yo corro este código, no aparece ni este texto ni este texto, pero sí este. ¿Por qué aparece? Porque efectivamente no son iguales. Aquí dice, el número de nuestra variable número es 101 y por ende no es igual a 10. Por lo tanto, esta sentencia se cumple perfectamente. Y dice, y aquí es donde nosotros imprimimos, efectivamente esto no se cumple. Lo mismo pasa si yo quiero copiar esto dentro de la lista y copio esto aquí. Y aquí ponemos en vez de sí, escribimos no. Corremos el código nuevamente y dice efectivamente... Ah, ¿por qué? Porque no puse el not. Ahora limpiamos la consola y corremos el código. Ahora dice, efectivamente no es igual. ¿Por qué? Porque el número 101 no es igual a 10 y porque el número 101 no se encuentra dentro de la lista. Estas son algunas maneras de usar el if de manera básica. Bueno, ahora para entender cómo funciona el if, vamos a borrar lo siguiente. Vamos a borrar esto y esto y esto. Y vamos a dejar solo esto. Acá vamos a decir que esta sentencia va a ser menor y aquí va a escribir simplemente menor para no complicarnos tanto. Copio esto unas dos veces ahí. Acá coloco la comparación igual y acá un mayor. Aquí escribimos mayor y acá arriba escribimos igual. Igual. ¿Qué va a pasar acá? Acá hay que agregar el if, que es lo que estamos aprendiendo. El if y el if. ¿Qué hace esto? Esto abre como una especie de mini bucle temporal. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que nuestra variable número va a verificar si esta sentencia se cumple. Si número es menor a 10, se va a imprimir lo siguiente. En el caso de que número sea igual a 10, se va a imprimir esta otra palabra. Y en el caso de que número sea mayor a 10, se va a imprimir esto. En este caso, como número es mayor, va a decir mayor. ¿Por qué? Porque se cumple esta sentencia. Porque digo que es una especie de mini bucle. ¿Por qué? Porque la variable empieza a comparar. Oh, mi variable es menor a 10. No, entonces continúo con la siguiente. Y si vuelve a preguntar, ¿mi variable es igual a 10? No. Entonces continúo con la siguiente. Y pregunta otra vez, ¿mi variable es mayor a 10? Oh, sí, afirmativo. Entonces imprimamos lo que contenga esta sentencia. ¡Pum! Como dice es mayor, le enviamos a la consola y imprime mayor. ¿Cómo se puede ver esto mejor? Si yo agrego esta manera, el 10.
Pum. Ahora dice igual. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Empieza a comparar otra vez. Dice, mi variable es menor a 10. No. Continúo con la siguiente. Mi variable es igual a 10. Sí. Ah, entonces tenemos que hacer lo que tiene esta sentencia dentro. Y como tiene una instrucción de imprimir igual, lo manda a la consola. Y ahora, si yo cambio esto y coloco 1, debería imprimir menor. ¿Por qué? Porque entra este mini bucle temporal y confirma que la variable sea menor a 10. Sí. Ah, entonces tengo que imprimir la palabra menor. Ya, pero ¿qué pasa ahora si yo agrego un if donde escriba qué número va a ser igual a 1? Dos puntos y va a imprimir suscríbete. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Ya no tengo el if, sino que continúo con un if. Lo que pasa aquí es que esto funciona separado. ¿Ven? Ahora imprime la palabra menor y suscríbete. ¿Por qué pasa esto? Porque el if es como un mini bucle que depende de este if. Es decir, para nosotros tener más opciones, nuestro if se apellida él mismo, se autoapellida con la palabra él. Entonces dice, si mi primer if no cumple con lo que yo quiero, va a continuar el segundo, que diga el if. Y si tampoco el elif cumple con los requisitos, paso al tercer elif. Y si ya no hay más, me detengo ahí. ¿Ya? Entonces, este if empieza a abrir otro bucle temporal. Es como que se divide esta parte de acá. Acá hay como una división imaginaria. Que esto funciona de una manera independiente a este código de abajo. ¿Se entiende? Bueno, se tiene que entender. Bueno, ahora solo nos queda agregar else. ¿Cómo se agrega esto? Esto se agrega de la siguiente manera. Borramos esta sentencia de acá y simplemente escribimos la palabra else, dos puntos, y damos un enter y la instrucción que nosotros queramos, que casi siempre es un print, la mayoría de las veces, dependiendo del caso. Y acá simplemente vamos a colocar no pasó nada, papito. Papito. No pasó nada, papito. ¿Ya? Recuerden que este if de abajo es independiente, así que lo vamos a comentar y vamos a trazar una línea. ¿Ya? Ya. ¿Cómo funciona esto? Esta parte de acá. ¿Qué va a pasar? Vamos a cambiar el valor y vamos a poner 22. Como nuestra variable va a almacenar el número 22, va a recorrer esto y como esta sentencia no se va a cumplir, va a pasar a la siguiente, tampoco se va a cumplir y por ende va a llegar a nuestro valor de default. ¿Ya? Y acá vamos a colocar este que sea mayor para recordar que esa es una parte independiente del programa. Entonces, ¿qué pasó? Como nuestro número es mayor que 10 y no es igual a 10, pasa al siguiente valor predeterminado. Recuerden que else es un valor predeterminado que nosotros vamos a establecer. En este caso yo escribí la instrucción no pasa nada, papito. Y continúa con el siguiente programa hacia abajo, que en este caso es un if, que compara que nuestro número sea mayor a 1 y imprime la palabra suscríbete, como se muestra acá abajo en la consola. ¿Ya? Para entenderlo mejor, si yo escribo, en este caso vamos a cambiar este número para que solo se imprima cuando sea mayor a 10. Y ahora simplemente colocamos la palabra, el número 2. Elimino esto y corro el código. Wow, ahora se imprime solo la palabra es menor. ¿Ven? ¿Por qué? Porque volvemos al inicio del if. Se cumple esta sentencia. Entonces hay que recordar que todo esto es un mini bucle temporal que siempre va a comenzar con un if y va a terminar con un else la mayor parte de las veces. Pero también se puede observar solo esto o solo esto, dependiendo el caso o lo que uno quiere realizar. ¿Ya? Y siempre van a haber más if metidos por ahí.
como este que está aquí dando vueltas a lo loco. ¿Ya? Lo importante es recordar que else es el valor default que nosotros vamos a dejar en el caso de que ninguna de las condicionales se cumpla. Bueno, acabamos de ver cómo funciona un if, un elif y un else. Y saber el manejo de esto es fundamental para nosotros los desarrolladores porque nos permite crear estructuras que van a ser esenciales para el mundo de la programación, donde nosotros vamos a poder manejar algunos datos específicos y algunas entradas que el usuario requiera, además de validaciones, pero eso ya es más adelante. También nos permite crear software interactivos, donde las respuestas y las acciones de los programas que nosotros queramos crear van a ser adaptativas y tienen que ser lógicamente coherentes con la situación planteada dependiendo del programa que nosotros queramos desarrollar eventualmente. Eso, espero que haya quedado todo claro. La lógica del if, del else if y del else y cómo funcionaban. Eso.